Cuentos de Pelos fue una serie mexicana que adaptaba cuentos clásicos como La Cenicienta o La Bella y la Bestia y los ensalzaba con referencias a la cultura mexicana. Parodiaba y jugaba con la maleabilidad de los cuentos, no sin que estos dejaran de ser historias de ensueño donde príncipes, princesas, hadas madrinas, enanos, capuchas rojas y lobos feroces convivían en un ejercicio de imaginación al traer cuentos clásicos a la actualidad con un toque mexicano. En este video te explicaré el origen de Cuentos de Pelos y además recordaremos todos los episodios de la serie y los puntuaremos del peor al mejor para así llegar al mejor de la colección. Así que bienvenido a otro video épico del canal Anti. Cuentos de Pelos vio su nacimiento en el año 2006 por el segmento 11 Niños de Canal 11, siendo creada por la legendaria Patricia Arriaga Jordán, muy recordada por haber participado en otras series de 11 Niños, como El Diván de Valentina o DEC, de compras. En esta serie, dos niños, Chema y Meche, llegarán a la barbería del Don, en la que uno de los dos se hará un corte de cabello y además contará una historia que entre los dos irán hilando y modificando de acuerdo a sus gustos, tomando inspiración de personajes reales que conocen en la colonia mientras el Don hace su trabajo. Estos cuentos tomarían elementos esenciales de la forma clásica de contarlos y los cambiarían por cosas chuscas. Por ejemplo, el genio de Aladino no sería un Deijin mágico, sino literal un genio. Un niño muy listo. La sirenita sería la sincerita, porque es muy honesta, y se va con los humanos, una banda de rock. La bestia es el nombre de un luchador, y el calabazo se lleva ni se sienta al baile del príncipe del ritmo. Todo esto ocurría en una escenografía minimalista teatral o teatro filmado, en donde el horizonte era pura oscuridad y los objetos eran representados de forma básica. Y solo en lo que era necesario para el cuento que iban interpretando los niños, pues ambos conocían bien la historia original y la cambiaban por pura diversión en lo que les cortaban el cabello. A Chema lo interpretó Gael Sánchez, a Meche Sofía Cruz y al Don Homero Maturano. Durante los cuentos vimos a muchos actores distintos, de los cuales no podré ponerte el nombre de todos, pues sería muy largo hacerlo. Pero si recuerdas particularmente a uno, pónmelo en los comentarios. Solo mencionaré a... pues fue la actriz que más cuentos protagonizó en esta colección. Estas historias estaban basadas en cuentos clásicos y en los 14 episodios de Cuentos de Pelos vimos las siguientes adaptaciones. De Blancanieves, la de Blanca, la de las Nieves. La Bella y la Bestia se convirtió en Bella vs Bestia. El Gato con Botas fue el Chato con Botas. Los Tres Cerditos fueron adaptados a Los Tres Cerdán. Caperucita Roja a la Capuchas Rojas. El Príncipe Rana a Ranas, el Príncipe. Ricitos de Oro y los Tres Osos a Goldilocks y los Tres Osuna. La Sirenita a la Sincerita. Aladino y la Lámpara Maravillosa a Alan Ladino y la Mampara Maravillosa. El Patito Feo al Patoncito Feo. El Flautista de Hamelin por el Flautista del Camotín. Y Hansel y Gretel por Hámster y Greñas. Como puedes ver desde el título de los episodios, Cuentos de Pelos mostraba claramente lo que eran cuentos clásicos reimaginados desde la perspectiva de dos niños mexicanos, que tanto parodiaban estos cuentos como también podían darles mejores finales o giros cuando una historia no les parecía con sentido. Por ejemplo, como si estuvieran hipnotizados, los niños siguieron el silbato del Camotín. Chema, detente, tenemos un problema. ¿Y ahora qué? Que no puede ser. El flautista de Camotín no se puede llevar a todos los niños. Creando así en el espectador mucha curiosidad por saber cómo adaptarían cada cuento. Adaptaciones en las que no solo se parodiarían las mismas obras, sino también las novelas mexicanas, pues veríamos a la mismísima Cenicienta como si estuviera la novela de las 8 de otro canal, mezclada con comedia, una metamorfosis de las fábulas y valores de esos cuentos clásicos, desde la modernidad e inocencia de ambos niños. Y en cada capítulo aparecía un objeto del cuento en la barbería del Don. Ahora sí, voy a recordarte todos los episodios de Cuentos de Pelos. Y además lo haré siguiendo el orden de peor a mejor. Así que con cada puesto las cosas se pondrán más de pelos hasta que lleguemos al mejor. Los miembros del canal me apoyan cada mes con una pequeña donación. Así que les agradezco mucho. El Flautista del Camotín.
En la colonia surge una plaga horrible, conformada por perros callejeros que hacen atrocidades con los vecinos, comiéndose todo y no dejando a los niños jugar en el parque, por lo que acuden con el vecino que es presidente de Parques y Jardines, quien usando el dinero de la tanda realiza varias estrategias para librarse de la plaga, pero ninguna de sus acciones logra nada y solo empeora la situación, por lo que los vecinos ven la luz cuando frente a ellos aparece Camotín, un vendedor de camotes experto en deshacerse de plagas, quien les dice que los liberará de los perros y si no lo logra no les cobrará. Trato que aceptan los vecinos y Camotín cumple su parte al pie de la letra, librando a la colonia de los perros, pero al momento de cobrar por su trabajo empieza a recibir largas de parte del presidente, quien le pide documentos para poder verificar su pago, y aunque Camotín los lleva en orden, el presidente lo manda con los demás vecinos para hacer otros trámites, quienes extienden la lista de documentos que debe llevar al presidente, quien a su vez hace el trámite todavía más largo hasta el absurdo, haciendo enojar a los niños, quienes hablan en nombre de Camotín para que se le dé el pago, pero el presidente y los demás exigen la entrega de los documentos y hasta llegan al punto de ignorar la existencia de Camotín, quien decide irse y vengarse de los ingratos, trayendo decenas y decenas de plagas distintas a la colonia, convirtiéndola en un zoológico para el resto de la eternidad. Los niños se vuelven domadores, los vecinos que no querían pagar contraen enfermedades por los animales y Camotín aprende a cobrar antes de hacer su trabajo. Este episodio está bastante raro. Entiendo que los vecinos hicieron mal al no pagarle a Camotín, pero él los castiga de una manera espantosa. En la barbería del Don aparece un camote y ya. Lo único resaltable de este episodio es la parodia que hacen a los trámites en México y supongo que en Latinoamérica y en el mundo, que suelen hacerse muy largos y llegan hasta el punto de hacernos explotar. Pero más allá de esto, este episodio no tiene nada increíble. Hay muchos silencios incómodos, no se me hace tan gracioso y por eso lo considero el peor episodio de la serie. Goldilocks y los tres Ozuna. A Goldilocks sus padres le querían poner ricitos de oro, pero el notario hablaba inglés, así que le puso Goldilocks, un nombre curioso que la acompañaría en su infancia, en la que sus padres la sobreprotegerían a cada momento, no dejándola hacer prácticamente nada por su cuenta, ni siquiera jugar, hasta que un día salen de vacaciones y ellos se distraen dejándola atrás, cosa que fascina a Goldilocks porque por fin puede hacer lo que quiere. Mientras tanto, en el fraccionamiento del bosque, la familia Ozuna, con papá Ozuna, mamá Ozuna y baby Ozuna, toman el desayuno y deciden salir a pasear, a comer nieve y a rascarse con varas. ¿Por qué? No sé. En lo que ellos hacen eso, Goldilocks quiere regresar al hotel y por eso le pide indicaciones al chato con botas, quien se las da todas mal, y Goldilocks termina llegando a la casa de los Ozuna, en donde prueba el pozole de papá Ozuna, que está demasiado caliente, el de mamá Ozuna, que está muy frío, y luego prueba la salsa y se enchila, porque pues sí. Se come entero el pozole de baby Ozuna, para luego ponerse a ver la tele, no en la silla de papá Ozuna, que es muy grande, ni en la de mamá Ozuna, que es en la que ponen el control, sino en la de baby Ozuna, la cual además rompe, y al momento de querer descansar de sus aventuras, se salta la cama dura de papá Ozuna, la cama muy suave de mamá Ozuna y se duerme en la de baby Ozuna. Cuando llegan los tres Ozuna, se dan cuenta de los desastres que hizo Goldilocks y la encuentran dormida, y ella al verlo se asusta tanto que se va corriendo, pero es seguida por los tres Ozuna, quienes la llevan de regreso a casa. Mientras todo esto ocurría, los padres de Goldilocks la estuvieron buscando todo el día con ayuda de la policía, y cuando los Ozuna se enteran de que está perdida, le ayudan a hallar a sus padres, lográndolo bastante fácil y volviéndose amigos entre todos. Y por alguna razón, Goldilocks y baby Ozuna se vuelven chefs que hacen postres. Aunque en ningún momento tocaron ese tema, pero bueno. Y eso es todo. Esta adaptación no se me hace muy buena porque calca lo que pasa en el cuento clásico y solo cambia las sopas por pozoles. Fuera de eso es prácticamente lo mismo, con algunos detalles como que el notario le pone el nombre que quiere a los bebés, bautizando incluso a Bestia, que veremos en otro cuento más adelante. Pero más allá de esos pequeños detalles, creo que Goldilocks está bien en este puesto, prácticamente en el último lugar. Y uno de sus risitos aparece en la barbería del Don.
Los tres Cerdán. El gran taquero, conocido como Chilaquiles Cerdán, se encuentra gravemente enfermo, por lo que decide heredar a sus hijos, los tres Cerdán, pequeño, mediano y gran Cerdán, con la receta de la salsa picante Cerdán. Y su mejor consejo para recorrer el camino de la vida es que no sean flojos. Consejo al que el pequeño Cerdán no hace nada de caso, pues siempre deja para mañana lo que tendría que haber hecho ayer. Así que decide tener un puesto de tacos de canasta y prácticamente no trabaja. Mediano Cerdán no es tan flojo como el pequeño, pero apenas por poquito, de manera que hace un puesto con cajones en la calle. En cambio, el gran Cerdán es extremadamente meticuloso y planificador, de manera que hace todo lo posible para tener los permisos adecuados con tal de obtener su propio restaurante de tacos con todas las cosas en orden. Mientras los tres Cerdán se asientan y sobrellevan la vida, el inspector feroz los busca para ponerlos a prueba, derrotando fácilmente al pequeño Cerdán, pues ni siquiera tiene preparado un taco para darle a probar y sale huyendo porque no quiere trabajar, provocando que el inspector se agite de perseguirle y con sus jadeos destruye el puesto del pequeño Cerdán para luego clausurarlo. Además, lo obliga a llevarle con su hermano el mediano Cerdán, quien tiene incluso un cliente, pero en todo lo demás falla. Así que pequeño Cerdán le advierte del peligro y mediano Cerdán decide quemarle el hocico al inspector feroz, lo cual provoca que los jadeos del inspector tiren el puesto de mediano y luego sea clausurado, provocando que los dos hermanos corran con su hermano mayor, quien incluso ya tiene empleados y muchos clientes, y hasta sucursales en el espacio exterior. Por lo que cuando llega el inspector vestido de abuelita, las tres Caperucitas... Achis, no, así no va, efecto Mandela. Llega el inspector y pide prueba de taco como con los otros dos, cosa que el gran Cerdán puede darle fácilmente, pero los dos hermanos le advierten que el inspector tiene algo personal contra ellos y por esto gran Cerdán decide darle un taco con la salsa secreta Cerdán, salsa que nadie nunca ha probado pues se dice ser la más picante del mundo, por lo que al probarla el inspector se arde como nunca, pero esta vez, por más que jadea, no puede tirar el edificio del gran Cerdán, o sea, es un edificio, por lo que solo corre y los bomberos deben apagarlo, dejando en paz a los tres Cerdán. Y aunque gran Cerdán les da el consejo para que rectifiquen su camino y vivan bien, pequeño Cerdán se vuelve hippie y mediano Cerdán usa palos más gruesos para su puesto de la calle. Este cuento está tan abajo en la lista porque no tuvo tan buenas adaptaciones de los elementos del cuento clásico. Además de que el inspector feroz no era un villano en este cuento. O sea, el lobo feroz sí era un peligro mortal para los tres cerditos porque se los iba a comer. Pero en esta historia, los dos Cerdán menores eran el peligro para la sociedad. Hasta moscas había en el puesto del mediano y el pequeño de seguro ni se lavaba las manos el cochino. Así que por eso se llevan un puesto tan bajo en la lista. El objeto que aparece en la tienda del Don es el ladrillo del gran Cerdán. Y como dato curioso, en este cuento aparece Fermín, un personaje que veremos unos puestos más adelante. El chato con botas. Todo comienza con Andrés Márquez sufriendo la pérdida de su querido padre, quien le ha dejado una herencia, que aunque con buenas intenciones, lo deja en la calle. Con unas botas muy hermosas, el negocio familiar de bolear zapatos y al chato, el ahijado de su padre, quien, aunque algo extravagante, es bastante centrado y le aconseja a su nuevo patrón el ponerse a trabajar. Aunque él lo que quisiera hacer sería pintar cuadros, pues le encanta dibujar, pero en la vida no le queda de otra que conseguir dinero para poder comer. Así que ambos se ponen a trabajar tomándose muy en serio el negocio de la boleada, viviendo aunque sea en pobreza. Pero lo que le aflige al marqués es el ver a una hermosa muchacha que trabaja en una zapatería llamada Princesa. Esta muchacha es rica y la zapatería se la regaló su padre simplemente para que se entretuviera. Al notar el interés que tiene Andrés Márquez por la muchacha, que se llama Roxana, el chato le ofrece su ayuda para que tengan contacto, a cambio de las botas que le dio de herencia el padre de Andrés, y con ellas logra acercar a la muchacha a Andrés, pero a base de mentiras, engañando a la muchacha diciéndole que Andrés es un gran marqués muy rico, arreglándoselas para hacerle creer que es dueño de todos los coches del vecindario, de las calles e incluso de los aviones, y de esta manera convence a la muchacha de salir a cenar con Andrés, tomando prestado todo para la cena. El chato arregla su encuentro en el que los dos conviven con alegría, pero el cuento se cae abajo y la dueña de todo expone a Andrés y al chato como unos mentirosos, descubriendo así que Andrés no es un gran marqués, sino un boleador de zapatos que vive en pobreza y tristeza. Por lo que el joven cree que ahora sí no tiene nada de oportunidad con Roxana,
pues se ha descubierto que no solo no tiene el nivel económico que ella posee, sino que además le mintió, por lo que cree que todo está perdido. Pero entonces sucede el milagro de que Roxana descubre que Andrés es un artista y le confiesa que ella también mintió, pues les hizo creer que había tomado por verdad que Andrés era marqués, cuando en realidad siempre supo que era mentira y siguió el juego porque le resultaba divertido, por lo que les propone que Andrés y el Chato se unen a ella para fabricar y vender zapatos, de manera que todos quedan felices y exitosos por siempre. Esta es una historia en la que la personalidad juguetona de Roxana, el lance y valentía del Chato y el espíritu artístico de Andrés colisionan tomando lo mejor de cada uno. Y aunque las tres formas de actuar tienen sus puntos malos y buenos, entre los tres salen bien parados. Pero no puedo decir mucho más de este episodio. Cambia bastante el cuento en el que se basó y aunque hay buenos chistes, no se me hace mejor que los otros episodios de Cuentos de Pelos. Pero se salva de estar en los últimos puestos porque se atrevieron a literal poner el peluche del gato con botas de Shrek. Capuchas Rojas. Esta era una niña llamada Carla Rojas, la cual siempre iba con su capucha roja a todos sí. Su madre le pide que visite a su abuelita para darle sus medicamentos, lo de la luz y además unos deliciosos mangos, los cuales se le antojan a Capuchas Rojas, a quien su mamá le advierte que se vaya directo con la abuela y por nada del mundo tome el mal camino, pues el lobo feroz podría acecharle por la noche. Lo que a Capuchas Rojas no le importa porque se va por la ruta más larga y se la pasa jugando en vez de apurarse, por lo que se encuentran al velador Leña, quien cuida el fraccionamiento del bosque, y le advierte a Capuchas Rojas de los cheneques y del lobo feroz, quien podría atacarle en cualquier momento. Cosa que Capuchas no cree, hasta el momento en que se lo encuentra, y la niña lo reta recibiendo unos horribles gruñidos que la espantan, aunque de todas formas no se apura, se come uno de los mangos de la abuela, se gasta parte del dinero de la luz en dulces y pierde otro mango por esquivar a la vecina chismosa que le cuenta todo a su mamá. Por lo que llega muy tarde a la casa de la abuela y después de una copiosa lluvia, donde encuentra a su abuelita con sus orejotas para oírla mejor, sus ojotes para verla mejor y sus dientesotes para comerla mejor. Para comer mejor porque ya estaba harta de los licuados. Así que Capuchas le entrega poco dinero, las medicinas intactas y un mango apachurrado. Todo mal, para que después le meta un gran susto el lobo feroz, quien es un perrito chiquititito que visita a la abuela porque ésta le da retazos de pollo. Y ya, así acaba este cuento. Me parece de los peores de la colección, pero se queda por encima de los otros debido a que al menos nos mantiene entretenidos con varios chistes durante el trayecto de Capuchas Rojas y pues literal se llama Capuchas Rojas, solo el nombre sí me da un poco de risa. Y uno de los mangos aplastados aparece en la barbería del Don. Hámster y Greñas. Estos dos niños son criados por dos padres olvidadizos que llegan por ellos 5 horas tarde a la escuela y alcanzan el colmo de lo ridículo cuando en un día de parque ambos padres, que son capaces de olvidarse de sus hijos, aparte, son adictos a las apuestas y por cobrar su premio vuelven a perder de vista a sus niños, regresando a casa para ver películas de karatecas, mientras sus dos hijos mueren de frío en la noche, solos, hambrientos y asustados. En ese estado, deciden tratar de regresar a casa, pero se pierden más en el parque hasta que descubren una torre de dulces, en la cual comen y restauran sus fuerzas, pero son encontrados por la comandanta Serrano, quien ve a los niños como perros y trata de amaestrarlos, por lo que Hámster y Greñas huyen de ella, pero como no tienen buena condición, son atrapados, y la comandanta los lleva a su guarida, en donde amarra a Hámster para darle de comer porque lo ve muy flaco, y Hámster cree que es para engordarlo y comérselo. Mientras sus hijos son literalmente secuestrados, los papás están acurrucados viendo Cobra Kai y están muy preocupados por encontrar los cacahuates, por lo que Hámster y Greñas deben actuar por sí mismos, urdiendo un plan extraordinario de una inteligencia y perfección sublimes, pues agarran una cubeta y se la ponen en la cabeza a la comandante. Comedia pura. Por fin los padres recuerdan que tienen dos hijos y van a buscarlos, encontrándolos felizmente, terminando esta historia en que la comandanta abre un kinder, lo cual no creo que sea bueno, y Hámster y Greñas se vuelven exploradores, de manera que pueden sobrevivir sin los desobligados de sus padres, a quienes además amarran para que dejen de estar de irresponsables. Este episodio tampoco lo considero de los buenos, pero es el mejor de los malos capítulos en mi opinión, porque los papás de Hámster y Greñas son buenos actores
que hacen amena su participación. Y bueno, si los comparamos con sus contrapartes del cuento clásico, pues igual y no son tan malos. Siento lo suficientemente gracioso este cuento como para que no terminen en el limbo y hayan escalado más puestos. El objeto que aparece en la tienda del Don es una paleta de caramelo. El patoncito feo. Patricio Lago es un niño que vive con sus 2 hermanos y su mamá. Los hermanos son grandes deportistas y la mamá los entrena a los 3 para que sigan ganando medallas, cosa que Patricio, a quien dicen Pato, no ha logrado nunca en la vida, debido a sus enormes pies que le estorban en cada deporte que ha intentado. Y el colmo llega cuando participan en las Olimpiadas de avioncito y Pato consigue, en vez de una victoria, una descalificación para su familia, lo que los hace enojar y que sus hermanos le digan el patoncito feo, por lo que Pato se aleja de ellos y busca su lugar en el mundo con tremendos pies, llegando a la mercería, donde es engañado y sobreexplotado para que haga las tareas, hasta que arruina todo y huye por su vida. Llegando con el chato con botas, quien también lo quiere explotar poniéndolo de payasito de semáforo, cosa que Pato no quiere hacer y hasta llora y se va. ¡Maldito chato con botas! ¡Ya, vete a tu cuento! Por lo que Pato llega con Fermín, quien, nada más para no cambiarle, también explota a Pato, haciéndole jalar el carrito de sus nieves, por lo que juntos llegan al parque donde Pato descubre a los Cisnes, un equipo de fútbol profesional. Cosa que deja maravillado a Pato, pero sale de su ilusión cuando llega su familia a pedirle perdón y a decirle que lo quieren como es, aunque también piensan en meterlo a las Olimpiadas de Matemáticas, con tal de que gane algo. Pero Pato es salvado debido a un balón que va a su dirección, pues lo patea de tal forma que impresiona a la capitana de los Cisnes, quien la invita a jugar en el equipo y rechaza a sus hermanos por tener patitas. De esta manera, Pato se convierte en el goleador del equipo y hace su propia marca de tenis, mientras que sus hermanos se unen al equipo, pero para lavarles la ropa y llevarles el agua. Chale, este episodio no se me hace bueno, la verdad. Pero lo pongo por encima de los episodios malos porque al menos está chistoso. O sea, ¿qué necesidad tenían los hermanos de unirse al equipo como aguadores si eran deportistas muy buenos? O sea, ¿por qué? Por cierto, la hermana de Pato fue interpretada por Giselle Curry, quien también fue Carla Camino en El diván de Valentina. Además, Pato sugiere que jueguen fútbol desde el principio del episodio. Así que, si le hubieran hecho caso, el episodio hubiera durado 4 minutos en vez de 20. Este episodio tiene muchas cosas raras que resultan graciosas y por eso no lo pondré tan abajo en el top. Y ya por fin vamos a entrar a los episodios que se me hacen decentes, para luego ver los buenos. Ranas, el príncipe. Pau es una niña consentida a quien su papi le supercompra todo lo que quiere, hasta la zapatería entera, porque es un súper exitoso abogado. Incluso un celular con brillantina. O sea, tú podrás tener tu celular súper caro, pero este tenía brillantina, amigo, el cual usa para avisar que va a llegar 3 horas tarde a una cita con Quique, un chavo súper buena onda que quiere a Pau y la quiere bien, neta, pero no le gusta que no cumpla con su palabra. Así que sus amigas, la Yeya y Maffer, le aseguran que Pau nunca podría cumplir una promesa, por lo que apuestan con Quique a que si se disfraza y logra hacer que Pau cumpla su promesa, les invitarán la cena a ambos. Pero si pierde, irá de cita con las 2 amigas chapulinas. Así que proceden entonces a disfrazar a Quique de rana. Y para cuando Pau llega, le dicen que él se ha ido. Así que Pau le manda un mensaje de voz, mientras Quique dentro del disfraz intenta hablarle, pero ella lo ignora, hasta que tira por accidente su celular con brillantina y entonces le debe pedir ayuda a la rana, quien acepta, pero a cambio de que Pau prometa que la llevará a la heladería, que bailará con él y le dará un beso. Cosa que Pau hace, pero en cuanto su celular es rescatado, se zafa de cumplir la promesa y se marcha a la florería de Don Perdón, a donde encuentran a Maffer y a Yeya, pero la rana también le sigue, exigiendo que cumpla con su palabra, e incluso una oficial le protege de los maltratos de Pau, quien ni siquiera es capaz de usar bien el spray de autodefensa. La exigencia de la rana llega a tal punto que Pau les advierte que no saben con quién se están metiendo, así que llama a su papi para arreglar el asunto, quien en vez de ayudarla le pide por favor que cumpla con su promesa, porque podrían demandarla por incumplimiento de contrato. Así que no tiene de otra que irse de cita con el Ranas.
quien la trata muy bien y se la pasan a todo dar con la familia y amigas en las nieves, la mexicana con Fermín. Pero a pesar de estar todo a vuelta de rueda, Pau no da su brazo a torcer y le sigue dando asco Ranas, a quien considera un loser, pobre perdedora de fecio que no tiene oportunidad con una princesa súper hermosa como ella. Así que lo empuja a la chingada y se va, por lo que el Ranas la demanda y se hace rico. No es cierto. Pau se da cuenta de lo terrible persona que ha sido con la ranita, viéndola allí toda tirada. Se compadece y pide perdón por haberla tratado tan mal cuando la pobre ranita solo la ha tratado bien a ella desde el comienzo. Así que acepta que debe cumplir con su promesa, rompiendo así la apuesta que hizo Quique y revelando la identidad del Ranas, quien queda muy contento al descubrir que su princesa fresa tiene buen corazón después de todo. Este cuento está chistoso. El Ranas me da mucha ternura y el papá de Pau se enamora de la oficial. No sé por qué eso se me hizo muy bonito. Hay referencias a otros 2 cuentos de pelos. Y aunque algunas situaciones se alargan demasiado, lo considero un cuento decente en esta colección. Pero a partir de este momento, solamente vamos a ver muy buenos cuentos, así que prepárate para el top 5. Blanca, la de las nieves. En una estética muy popular trabaja una mujer llamada Reina, quien se siente la más bella de todas, y esto lo confirma su amiga, Amparito Amparito, por lo que queda atónita cuando el dueño de la estética trae a una muchacha nueva a trabajar al lugar, la cual es sumamente hermosa y rápidamente se gana el cariño del distraído jefe. Y aunque Reina piensa que es una niña bonita que no sabe trabajar, resulta que además la muchacha, llamada Blanca, es muy buena en la chamba y hasta su mejor amiga, Amparito, le debe confesar a Reina que Blanca es la más bonita de todas. Así que Reina, sin poder contener su envidia, decide jugarle chueco a Blanca, cambiando las etiquetas de los frascos, de manera que Blanca mancha a una clienta. Y por este terrible error, el jefe no tiene más remedio que despedirla, por lo que Blanca vaga durante días por la colonia, sola y con mucha hambre y sed, hasta que da con una nevería en la que no hay nadie para atender. Y así, Blanca encuentra su salvación comiendo las extrañas nieves que allí hay, siendo todas recetas de guisados mexicanos. De hecho, come tanto helado que se marea y se desmaya, momento en el que uno de los 7 hermanos dueños de la nevería la encuentra, explicándole que todos están trabajando arduamente en las nieves y no hay nadie que atienda la nevería. Y como Blanca debe muchas nieves que se comió, dan con la idea de que ella atienda el puesto, y aunque esta es una buena idea, el negocio sigue sin dar frutos, pues nadie quiere comer las recetas clásicas que hacen los 7 hermanos. Así que Fermín, al que le dicen Tontín, no ve cómo funcionará el negocio. Pero entonces Blanca da con la idea de cambiar los nombres de los helados por títulos clickbait. Perdón, me proyecté. Cambia los nombres por títulos poéticos que atraen a la gente como abejas a la miel, por lo que Reina consulta a Amparo descubriendo que Blanca ahora es muy exitosa en su nueva chamba y sigue siendo la más bonita de todas. En vez de aceptarlo, quererse como es, no compararse con otras personas y seguir con su vida, Reina busca la manera de sacar a Blanca del camino, sirviéndose de un disfraz para ello. En primer lugar, maquillándola como gótica, pero incluso viéndose como vampiro, Blanca sigue siendo... no se me ocurre que pueda rimar. La más bonita. Por eso, Reina intenta ponerle una faja para quitarle los encantos, pero todas terminan usándola por copiarle a Blanca y ser tan bellas como ella. De manera que Reina opta por lo más diabólico: darle a Blanca una muerte horrible. No es cierto. Darle a Blanca, la de las nieves, una manzana acaramelada, la cual se queda pegada a su boca en cuanto la muerde. De manera que la pobre ya no puede ni siquiera hablar. Fermín busca ayuda de inmediato y llama a un plomero para ello, de la plomería El Principado. Con rimas, prepara todo para destapar a Blanca, lográndolo de una y además dando el servicio extra de destape total. Nada perdido el muchacho, por lo que ambos se quedan pegados para siempre y terminan casándose. Amparito, por su parte, se va con su marido. Los hermanos triunfan con sus nieves internacionalmente y Reina queda sola y con las manos manchadas porque olvidó que cambió los nombres de los frascos. Este episodio es muy creativo a la hora de adaptar cada elemento del cuento de Blancanieves, desde Amparito Amparito, Reina y Blanca, la de las nieves, y la manzana acaramelada en vez de envenenada, hasta el plomero Principado e incluso introduciendo otros personajes que resultan muy divertidos, como el jefe de la estética. Todo se siente como una novela mexicana, pero además es el cuento,
El objeto que aparece en la barbería del Don es la manzana acaramelada. Sin duda, un excelente cuento que yo recuerdo, este es el que más pasaban en la tele y en retransmisiones. Y por algo es, o sea, de verdad este representa muy bien lo que fue Cuentos de Pelos, aunque no lo considero el mejor en mi opinión. Así que sigamos con el top. La Sincerita. En una marisquería vive una muchacha llamada Mariel, pero a la que todos dicen la Sincerita, pues es brutalmente honesta al momento de hablar, diciendo lo que piensa tal y como lo piensa. Siempre se queja con su padre, con quien junto a su primo toca en la marisquería los éxitos rancheros que pide la gente, cosa que Sincerita odia, ya que no le gusta ese estilo musical y escucha con envidia la música de Los Humanos de Piernas Flacas, una banda que vive arriba de la marisquería en el edificio, cosa que su padre odia y le dice que son de géneros diferentes, unos mugrosos que solo hacen ruidos. Jamás podrá llevarse con Los Humanos de Piernas Flacas, la banda. Pero Sincerita igual quiere ir arriba con Los Humanos y dejar atrás a las Sirenas, que así se llama su grupo. Aunque su primo le advierte que si hace eso se volverá loca como su tía Úrsula, la Sincerita sube a ver el ensayo de Los Humanos, donde encuentra al Ñeric, el guitarrista de la banda, y queda enamorada de la honestidad con la que habla. Y habla tanto que se ahoga, por lo que Mariel usa un golpe de karate junto a un grito para salvarle. ¡Uaya! Pero huye para que nadie sepa que subió al mundo de Los Humanos. Así que Ñeric se queda solo con el recuerdo de esa voz y decide buscar a la muchacha que le salvó la vida. Como no tiene mucha suerte con esto, y la verdad el muchacho no es como que sea muy inteligente, y además es visto para abajo por el padre de Mariel, decide hacer una audición para la banda y así hallar a la muchacha de la bella voz. Por lo que Mariel, al enterarse, decide acudir a la audición, aunque su padre se lo prohíbe, de manera que ella no tiene de otra que recurrir a su tía Úrsula para que le ayude a vestirse para la audición, cosa a lo cual su tía, que ama el rock, está más que dispuesta. Pero como Mariel es muy sincera, le recuerda que está vieja y arrugada, así que su tía la moja como venganza, haciendo que Mariel tenga un resfriado, y al día siguiente ella no puede ni siquiera hablar, pues ha quedado afónica justo antes de la audición. A pesar de ello, Ñeric queda prendado de ella y la invita a comer en una cita en la que ambos se llevan bastante bien, incluso sin poder hablar. Pero al llegar el momento de la audición, su tía Úrsula se entromete y se roba los reflectores, pues canta extraordinariamente bien, mientras que la pobre Mariel no puede sino sacar unos chillidos como de rata con rabia, algo así como que ¡ah! Por lo que Ñeric y su amigo el Piojo no la pueden tomar en serio como cantante. Pero en eso, advertido por el primo de Mariel, su padre llega con Los Humanos, subiendo a la superficie, enojado de que Mariel le desobedeciera y enfadado con su hermana loca Úrsula. Sin embargo, cuando escucha que hacen menos la voz de Mariel, deja de lado sus prejuicios hacia Los Humanos de Piernas Flacas, a quienes cree unos mugrosos que solo hacen ruido, para darle un remedio casero a Sincerita, con tal de que recupere su voz. Y tomándolo, el Ñeric logra reconocerla como la persona que le salvó la vida. Así que Mariel le dice a su padre con sinceridad que quiere estar con Los Humanos, que ahí es donde se siente que pertenece, tocando rock, ping pong papas. Literal eso dicen en la serie, no me mires así. Así que su padre le da la bendición y así se queda con Ñeric para cantar rock, mientras su padre hace un dueto con el primo haciéndole remixes a las canciones rancheras, y Úrsula se une a la banda, pero solo limpiando los instrumentos. El objeto de este episodio que aparece con el Don es la fórmula secreta del padre de Mariel. Este cuento se me hace muy bueno y es mi favorito personal de la colección, pues toma los elementos del cuento original y los pone en esta situación tan curiosa, con buenos chistes, un ritmo constante y el tema de la música. Me cae bien el personaje de Úrsula, que en esta edición no necesita magia para ser una desgraciada. Le bastó un vaso con agua para casi quedarse con el puesto de Mariel. Muy buen episodio que se merece estar en el cuarto puesto, y esto se está poniendo muy bueno. Ni se sienta. Ceci Gudiño es una niña cuya madre ha muerto y su padre se la pasa trabajando de aeromozo, por lo que se ha quedado a vivir con su madrastra y sus dos hermanastras, quienes la tratan como la sirvienta dentro de la mercería que pertenecía a la familia de Ceci, cargándole todas las tareas dentro de la tienda, desde barrer hasta coser ella misma los manteles que venden, e incluso llegando a tener que peinar y explotarle los granos a sus hermanastras, las cuales, además de tratarla como sirvienta, se burlan del hecho de que se la pasa trabajando todo el día, poniéndole el apodo de Ni se sienta.
Pero la pobre muchacha tiene al menos un consuelo, y es que le encanta bailar cumbias, merengue y salsa, por lo que se emociona mucho cuando se anuncia que el príncipe dará una fiesta en el palacio, siendo el palacio un centro de fiestas de la colonia, y el príncipe un famoso DJ que toca cumbias muy buenas. Así que las hermanastras y la madrastra quieren ir a la fiesta, pero no desean que Nicecienta vaya, por lo que deciden ponerle decenas y decenas de tareas, entre contar una por una las chaquiras de la tienda, hacerles la tarea de matemáticas y dar 2000 cepilladas y muchas otras cosas más. De manera que aunque Ceci no para de trabajar todo el día arreglando a sus hermanas para la fiesta, no termina a tiempo sus tareas y su madrastra decide castigarla por floja sin que vaya a la fiesta del príncipe. Nicecienta se entristece y desearía que hubiera una hada madrina que la ayudase, pero pues no hay, joven, se acabaron. En su lugar, a la tienda llega milagrosamente Madame Mandarina, la dueña del restaurante de la muralla china, y al escuchar la triste historia de Ceci, decide ayudarla. No con magia, sino con un recurso más poderoso en este mundo, el dinero. Así que le regala un vestido y zapatos cómodos para ir a la fiesta. Además pidiéndole al calabazo que lleve a Nicecienta en el bocho del restaurante. No sin antes advertirle a Ceci que regrese antes de las 12, pues a esa hora cierran la pensión. Mientras tanto, en la fiesta, el príncipe se roba los gritos y suspiros de todas las presentes, quienes desean bailar con él, pero el príncipe se queda perplejo al ver llegar a una bella dama con la cual decide bailar de inmediato. Las hermanastras, viendo y creyendo que se les hace familiar, celosas de que la muchacha baila con el príncipe toda la noche, todas las canciones bien pegaditos, hasta que por fin dan las 12 y Nicecienta debe irse, dejando atrás al príncipe para siempre. Pero eso no funcionaría, o sea, ¿cómo? Así que los niños cambian la historia para que Ceci deje una de sus zapatillas, de manera que al día siguiente el príncipe va a la mercería y a todas las demás tiendas de la colonia buscando a la doncella a la que pertenece tremenda patota, pues Nicecienta calza del 7,5 y es la única a la que le queda tremendo zapatote de payaso y a la que el príncipe le pide ser su bailarina. Por lo que después de trabajar en harapos de sol a sol, siendo despreciada y ridiculizada, ahora Ceci será la bailarina en los shows del príncipe. Aunque seguirán diciéndole Nicecienta, pues estará bailando sin parar junto al príncipe. Este episodio es entretenido y tiene varias partes chistosas. Ceci diciendo chale durante el episodio es memorable y las hermanastras también resultan agradables de ver por lo sangronas y payasas que son. Que Nicecienta sea una diosa de la cumbia está de pelos y la idea de Madame Mandarina no desentona. El objeto que aparece en la barbería del Don son las chaquiras de la mercería. Un cuento clásico traído a la modernidad de buena manera y por eso se lleva el tercer puesto. Alan Ladino. Esta es la historia de un niño llamado Alan Ladino, a quien una racha de mala suerte lo golpea de repente, haciendo que por error sea mandado del turno de la mañana al vespertino, donde no tiene un solo amigo y en su presentación es ignorado por todos, pues los ojos de los estudiantes están puestos en Mago, la más aplicada de las mujeres que siempre se queda en el cuadro de honor, el cual está colgado en la mampara maravillosa de la escuela, y el cual a su vez adora el director, quien escucha las quejas de Alan sobre su cambio de turno, pero no hace nada al respecto, diciéndole a Alan que si quiere que se le tome en serio, deberá hacer méritos en la escuela, como por ejemplo ser del cuadro de honor. Así que Alan intenta hacer honor a la maravillosa mampara, jugando al fútbol, tocando la flauta y haciendo exámenes. Pero a pesar de encomendarse a diferentes amuletos de buena suerte, ninguno le cumple su deseo de triunfar, por lo que se queda solo y sin esperanza, siendo mandado a desempolvar la maravillosa mampara, perdido en la vida. Pero en eso descubre a un peculiar chiquillo llamado Ifigenio, quien escribe poesías con mala ortografía, pero muy bellas, inspiradas en el interés que siente por Mago, la niña aplicada. Al enterarse de que Ifigenio es muy listo en todas las demás cosas menos ortografía, Alan le pide ayuda, y aunque este no se la quiere dar, Alan lo extorsiona diciéndole que le dirá a Mago sobre los poemas si no lo ayuda. Así que Ifigenio no tiene de otra que ofrecerle 3 deseos, con tal de que Alan guarde silencio, los cuales le pide además que los piense muy bien, pues solo son 3. Alan primero pide ser popular en la clase, por lo que Ifigenio finge que es el cumpleaños de Alan para que les den la clase libre y le agradezcan al niño. En segundo lugar, Alan pide ser admirado por los demás, así que Ifigenio crea una nota con mala ortografía sobre Alan salvando a un camello, por lo que se vuelve el héroe de la escuela entera.
pero esto levanta las sospechas de Mago. Así que el último deseo de Alan es usado para cumplir su mayor anhelo, estar en el cuadro de honor para poder regresar al turno matutino, cosa que Ifigenia cumple, a pesar de su pobre compañero Juanelo. Juanelo Godínez. ¡Chale! De manera que Alan e Ifigenia quedan contentos y a mano, con Alan cumpliendo su palabra de no decirle nada a Mago. Pero ella ya lo escuchó todo, y se va con la información al director, quien junta a los involucrados y pide que quien ha deshonrado a la mampara maravillosa se confiese. Alan no tiene de otra que hacerlo por Ifigenia, de manera que toda su popularidad, admiración y oportunidad de regresar al turno matutino se ven destruidas en un instante, como por arte de magia. Alan está con el ánimo por los suelos, pero Ifigenia le pide ser optimista, pues todavía queda el concurso de ortografía, cosa en la que Alan es muy bueno, y aunque Alan duda de sus capacidades debido a su mala suerte, Ifigenia lo inscribe, y Alan se debe ver las caras con su archienemigo, su némesis, Juanelo. Quien en la última palabra, maravillosa, pierde. Así que Alan solo debe deletrearla, cosa que logra hacer con un poco de ayuda de sus amigos. Y así se lleva la gran victoria que tanto deseaba, ganando fama, riqueza y poder, siendo ahora parte del cuadro de honor de la escuela. Y aunque el director le dice que puede regresar al turno matutino, Alan decide quedarse en la tarde con sus nuevos amigos, donde Ifigenia y Mago, a pesar de que el niño creía que nunca tendría oportunidad con ella, ahora se están conociendo y en algunos años se van a casar, mientras que Alan se volverá escritor de cuentos maravillosos. Esta adaptación está de pelos, guarda la esencia de Aladino, un muchacho que quiere cambiar su fortuna, mientras que agrega elementos muy graciosos que hacen que la historia sea divertida de principio a fin. Tanto los protagonistas como los extras de la historia tienen siempre diálogos que aportan algo al cuento. No hay silencios incómodos como en los últimos puestos de este top, ni tampoco situaciones demasiado alargadas que no llevan a nada. Y el pobre alivio cómico Juanelo nos alegra con sus desventuras. También es gracioso cuando Alan pide un coche a Ifigenia, y le dice que es genio, no millonario. O cuando Alan hace trampa delante de la jueza y nadie dice nada. Uno de los mejores cuentos de pelos de la colección, y por eso lo dejo tan arriba en este top. Pero ahora sí, vámonos a ver el mejor de todos los cuentos de pelos. Bella versus Bestia. En una florería vive Don Perdón, un hombre con 3 hijas. 2 de ellas son unas interesadas flojas que solo saben pedir dinero y comer, mientras que la tercera, Isabel, es una enfermera que se preocupa mucho por su padre y no le interesa para nada la lucha libre, aunque ese día se llevará a cabo la mejor lucha del mundo. El invicto luchador, Bestia, se dará de golpes con el novato superestrella Kid Atocha. Pero, para sorpresa de todos, Bestia recibe una paliza y queda muy herido. Mientras esto sucede, Don Perdón va a buscar una rosa para el negocio y sacar adelante a sus hijas flojas, pero en su viaje se ve encantado por unas rosas que bailan al ritmo de una música extraordinariamente hermosa. Pero lamentablemente, estas pertenecen al mismísimo Bestia, quien agarra a Don Perdón y lo amenaza con acusarlo con la policía por querer robarle la rosa. Con mucho trabajo, Don Perdón pide piedad y convence a la Bestia al decirle que le pedirá a su hija enfermera que lo cuide para que se recupere de sus heridas. Isabel, a quien por cierto todos decían Chabella por lo bonita que era, acepta con tal de salvar a su padre de su destino, cuidando a Bestia todo el día mientras se recupera, aunque este tiene un carácter de los 1000 demonios y ambos, Chabella y Bestia, enfrentan sus modales y valores cada día y a cada momento, peleando por todo, desde el detalle más pequeñito, llegando a la cúspide de este conflicto cuando Chabella entra a la habitación prohibida de Bestia, donde descubre la exitosa carrera del luchador, que terminó en desastre cuando perdió contra Kid Atocha. Y esto, más que físicamente, lo dejó muy herido emocionalmente, pues ya no sabe ni siquiera si es capaz de ser él mismo, de ser la Bestia. Y como no es capaz de expresarlo con palabras, de abrir sus sentimientos, Bestia explota contra Chabella por haber entrado a la habitación. Pero más tarde se arrepiente y debe sincerarse consigo mismo, por lo que en la noche le deja un regalo a Isabel,
las hermosas rosas bailarinas que danzan pacíficamente, con una nota en la que le confiesa a Bella que la aprecia mucho, aunque la nota tiene muchas faltas de ortografía. A Chabella le encanta el regalo, pero esta confesión, a pesar de ser correspondida, pasa a segundo plano, pues Bestia se va a preparar para su revancha con Kid Atocha, cosa que Chabella le prohíbe. Pero como él insiste, Chabella se enoja con él por no cuidar de su salud y se va, pues ya no es su enfermera. Ambos jóvenes quedan preocupados por el otro y el día de la lucha llega, por lo que Bella, de último momento, le pide al calabazo que la lleve a la arena, en donde a Bestia le están dando una reverenda paliza, humillación y otras cosas que no digo porque estamos en horario familiar. Y como a Chabella no la dejan pasar, ella grita para que Bestia sienta que lo apoya, a pesar de su horrible carácter. Y esto, ¿cómo de que no?, le reanima las fuerzas a Bestia, logrando así darle la vuelta a Kid Atocha y llevándose la victoria, quedándose con Chabella, a quien le revela su identidad, la de un muchacho apuesto, y le pide ser yerno de Don Perdón. Quedando así que las hermanas flojas viven con el derrotado y feo Kid Atocha. Don Perdón aprende a bailar y vive de dar clases, mientras Chabella y Bestia, aceptando sus diferencias, tanto como aquello que aman del otro, crean una familia amorosa con 3 bestiecitas. Finalizando el episodio con el Don encontrando el póster de la revancha de la gran lucha. Este es un gran episodio. Me es difícil ver la escena cuando Bestia le regala las rosas a Chabella y que no me dé sentimiento. La esencia de 2 personas que son tan diferentes en apariencia, aprendiendo uno del otro, es maravillosa, pues Bestia se alimenta de la amabilidad desbordada de Chabella, que incluso es demasiada, mientras que ella aprende de la ferocidad de Bestia y toma el valor para volar fuera del nido y decidir vivir bajo sus propios deseos, desatándose de sus hermanas y su padre. Lejos de ser una historia de romanticismo e idealización de la pareja, es un cuento sobre 2 personas que se conocen desde la honestidad, siendo lo que son, aprendiendo lo que es el otro, aceptando sus diferencias, conociendo el lado oculto de la otra persona y eligiendo de manera consciente formar una relación. Una bonita historia que además tiene un chiste muy bueno. Mientras tanto, en el puesto de Don Perdón... ¿Cómo pude hacer esto? ¿Qué, Don Perdón? Nunca antes había ganado un juego de ajedrez. Y mira, jaque. ¿Cómo pude hacer esto? Sin duda, para mí este es el mejor episodio de Cuentos de Pelos, siendo objetivos, balanceado entre la comedia, la esencia del cuento, la parodia de sí mismo, la parodia a las telenovelas, el hacer el episodio entretenido sin caer en cosas que sean absurdas dentro del mismo, como en los últimos puestos del top. Recordemos a los 3 Cerdán casi matando al inspector solo porque hacía su trabajo, o a Goldilocks haciendo el cuento casi al pie de la letra, pero en vez de osos eran actores y solo permutando la sopa por pozole. En cambio, este sí que hacía unos cambios muy creativos y que no interrumpían el ritmo, haciéndole el mejor episodio de esta colección, el número 1. Pero tú dime en los comentarios para ti cuál es el mejor, si estás de acuerdo con mi top o no. Yo leo todos los comentarios, no tengo novia, así que date con todo. Y si te gustaban las series originales de 11 niños, te recomiendo ver mi video hablando sobre el diván de Valentina.